Padre Santo y Dios soberano, Señor, queremos acercarnos una vez más a tu dulce presencia, siempre recordando a Cristo, nuestro Salvador, tus méritos, acudiendo a ellos, Señor, en este momento para estar delante del trono de tu gracia. Y expresamos nuestra gratitud, Señor, nuestra alabanza también y adoración, reconociendo que en este día una vez más nos has guardado, has permitido, Señor, que todos nosotros lleguemos hasta esta hora de la noche y que a lo largo de este día, Señor, hayamos sido guiados por ti, guardados por ti, socorridos, Señor, y sustentados también. Te agradecemos, Padre amado, por toda la semana en la que hemos visto tu gracia. Te pedimos, oh Dios, que este redunde en el fortalecimiento de nuestra fe. Tenemos tanta necesidad de ti, Señor. El momento en el que nos reunimos es provechoso para nosotros ver a la Escritura y seguir meditando en tu grandeza, en tu poder, en tu misericordia. Somos tu pueblo, Señor, y vamos a hacer otra cosa más que escuchar tu voz. Sabemos que todos los que estamos aquí somos frágiles, Señor, y que solo a través de tu santo consejo podemos dar firmeza a nuestros pasos. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, seguimos adelante en la meditación de Mateo capítulo 6, en esta porción de la enseñanza del Señor Jesucristo y cómo Él trata este tema del afán. Nuestro Señor, cual médico hábil, diagnostica la enfermedad, reconoce sus síntomas y presenta un adecuado tratamiento. La comunidad médica ha llamado al estrés la enfermedad de este siglo. Creo que todos nosotros hemos escuchado ya este tipo de afirmación. Y sin duda esto ha desencadenado una cantidad de males que apenas estamos aprendiendo a tratar como sociedad, pero el problema es que siguen surgiendo muchos males más. No nos da tiempo de aprender a tratar con el afán. En la reunión pasada advertimos que Cristo nos dice que el afán debe ser evitado, que debemos dejar de ver el afán como algo que hace parte de nuestra vida y que termina siendo inocencia. Presenta una vida sumergida en el afán que el Señor mismo podría incluir en la vida del hombre, en la vida del creyente. Recoge que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 22. Nos dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Estamos lidiando con un mero dolor de cabeza. El afán debe verse como un cáncer que puede estar el día de hoy carcomiendo nuestra alma. Así que con premura debemos tratarle. Leamos entonces la porción en la que vamos a meditar nos encontramos y vamos a ubicar nuestra atención en el versículo 28. Vamos a leer hasta el 32. Dice la palabra del Señor: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces seguimos explorando en las meditaciones que el Señor nos invita a hacer y que debemos recordar, que debemos considerar dos cosas en nuestros corazones como dos razones por las que debemos evitar el afán, evitar el afanarnos, y también tres pensamientos que nos ayudarán en esta tarea. Si lo vemos bien,
lo que el Señor presenta nuevamente es la descripción de una enfermedad y luego pasa a presentar el remedio. Así que vamos a considerar 2 razones por las que debemos evitar el afán y 3 pensamientos que nos ayudarán en esta tarea, en la tarea de evitar el afán y que este controle nuestra vida. Y yo sé, mis hermanos, que algunos pueden estar el día de hoy luchando, al momento que están escuchando esta reflexión, luchando con el afán. Puede que incluso ya haya minimizado las verdades de la palabra de Dios en su corazón. Puede ser que no parezcan dulces las promesas de Cristo ante la dificultad o ante lo imposible que parece superar una situación incómoda en su vida, que no se puede evadir un mal momento. Así que Dios nos ayude a todos con esta reflexión y que podamos de alguna manera erradicar el afán de nuestra vida. Veamos primero entonces las 2 razones por las que debemos evitar el afán. Y la primera, como lo presenta el Señor Jesucristo tratando de describir esta enfermedad, es que el afán es señal de poca fe. El afán es señal de poca fe. Note cómo describe esto el Señor Jesucristo al final del versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estas palabras finales del versículo deben ser escuchadas y deben ser meditadas. Hombres de poca fe, dice el Señor. Cuando corremos de un lado para el otro, cuando sentimos que la vida se acaba, que no tiene sentido la existencia porque la realidad que nos está tocando el día de hoy, desespero, vemos la vida y nos negamos a aceptar el día de hoy cuando no nos gusta lo que tenemos enfrente y pataleamos por cambiarlo. Esto no hace sino evidenciar que tenemos poca fe. En el Evangelio según Marcos nos narra un episodio de Cristo y sus discípulos que quisiera que recordemos. Sé que todos hemos leído este pasaje, Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La angustia llenó tanto la mente de los discípulos que desesperadamente corrían de un lado para el otro en una barca y llegaron a despertar al Señor. Y le preguntaron, ¿te da lo mismo que nos ahoguemos? ¿Acaso no es eso lo que hacemos muchas veces en los momentos en los que experimentamos el afán y las angustias particulares en este mundo? ¿Cuántos de ustedes no miran al cielo y le dicen al Señor, ¿qué pasa? ¿Acaso eres indiferente a mi sufrimiento? ¿No te importa lo que yo vivo? ¿No te das cuenta que vivo tiempo o semanas llorando o suplicando que me ayudes? ¿Cómo podríamos nosotros, mis queridos hermanos, acusar a Cristo de esta manera? Aquel que descendió a este mundo para morir por nosotros, para librarnos de un castigo eterno, para quitar de nosotros el título de hijos de ira. ¿Cómo podemos acusar al Señor de no preocuparse por nuestra vida, de no preocuparse por nosotros? Y esto que está ocurriendo en el relato bíblico pasa muy a menudo en la vida de muchos creyentes. Solo porque en la barca de tu vida
hay movimientos bruscos, solo porque el día de hoy se está negando un poco. Tú haces la misma pregunta de los discípulos. ¿Eres indiferente a mi sufrimiento? Y yo pregunto, mi hermano, ¿será que los discípulos llegaron a la conclusión que el Cristo de la gloria se ahogaría con ellos? ¿Que Él también se ahogaría? ¿Que este momento sería fatal para Él hasta el punto que lo despertaron? Como diciéndole, levántate, despierta, está ocurriendo algo de lo que tú no te has dado cuenta, levántate. Mira esta desgracia que viene a nosotros y tú no estás apercibido. Y te pregunto, mi hermano, ¿acaso eso no es tener poca fe? Si ese día debían morir los discípulos, sería un glorioso momento para ellos. Morir al lado del Señor Jesucristo. Esto por lo menos hubiese evitado ese vergonzoso acto que vendría más adelante, en el que ellos iban a correr en forma infiel y como cobardes. Porque creemos que Dios ignora lo que está sucediendo en nuestra vida. Con Cristo en la barca, pero ellos estaban angustiados. Parece la descripción de la situación que viven hoy muchos creyentes, con Cristo en su vida, pero desesperados y acusando al Señor de no ser consciente del dolor que experimentan, de no saber lo que en la vida de ella actuaba sin el permiso del Señor en este retrato. Que la brisa, el mar, atentarían contra el Señor y contra su plan. ¿Y crees, mi hermano, que lo que tú pudieras estar viviendo el día de hoy atenta contra tu Señor y contra el plan que Él ha trazado para tu vida? El afán no es otra cosa que señal de poca fe. Lo segundo que vemos en el pasaje es que el afán es propio del incrédulo y por eso deberíamos evitarlo. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esta es otra poderosa razón para no afanarnos. Lo que es común en el no creyente no debería estar presente en nuestra vida. En ellos, si me refiero a los no creyentes, no hay fe. Así que la angustia termina siendo algo natural en vida, aun cuando creen o en algunos momentos quieren tenerlo. Ellos confían en sus fuerzas, en sus capacidades, creen que el destino está en sus manos, que las dificultades deben ser evitadas y que no traen provecho a la vida de ellos, sino solamente dolor. Cuando nos afanamos, mis queridos hermanos, estamos viviendo como incrédulos. Pero quiero señalar algo, y es que no estoy diciendo que nos hacemos incrédulos, sino que vivimos como incrédulos. Los creyentes también se afanan, pero deben evitarlo, porque cuando se afanan parecieran que están revistiéndose de tanta incredulidad que parecen un incrédulo más en este mundo. Un creyente afanado se parece a un incrédulo. Cuando alguien te ve corriendo desesperado, comiéndote al mundo, llorando, lamentando tu mala fortuna, ¿crees que los que están a tu lado están viendo en ti a Cristo y a su paz? El afán nos hace lucir como no creyentes. Pero pasemos al remedio que el Señor presenta. Después de estas dos razones para que evitemos el afán, descripción de la enfermedad, ahora pasemos al remedio.
Y nuevamente esto hace parte de la meditación que el Señor viene invitándonos a hacer para lidiar con el afán. Considerar. El Señor nos invita a considerar, a meditar. El afán, mis queridos hermanos, es un mal del alma y debe ser erradicado con meditación. No es un mal del cuerpo que pueda formularse una pastilla y erradicarlo. Se trata de un mal del alma. Considera la palabra del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 28 y 29, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así que yo te invito, mi hermano, a que medites en estas tres cosas para poder entonces erradicar el afán de tu vida. La primera es que debes considerar el cuidado de Dios de lo temporal, de aquellas cosas que son efímeras. Dios cuida de lo temporal, de aquello que está llamado a desaparecer. El Señor nos pide que miremos a los lirios, esos espléndidos el día de hoy, pero que luego dejan de existir y son quemados. Dios permite belleza en aquello que va a ser parte de este por un instante, lo que deja de ser. Y si hay tal dedicación en permitir que una flor abra entonces su belleza, dure apenas una hora, si Dios se dedica a construir tal belleza que es efímera y que solo pasa por un momento, ¿cuánto más lo hace con nuestra vida? ¿Cómo podríamos acusar a Dios de falta de atención sobre tu vida si Él dedica con tal atención aún en aquellas cosas que son una belleza fugaz? Pero también considera que Dios sabe lo que necesitas. Y el Señor Jesucristo dice que esta también debe ser parte de nuestra meditación. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo quisiera entonces que tengamos esto presente. Dios sabe todo lo que nos angustia. Dios sabe qué es lo que hoy trae dolor a nuestro corazón, a nuestra mente. Dios sabe todo lo que oprime nuestra alma. Dios sabe qué es aquello que está causando afán en nuestro corazón. Dios lo sabe. Él sabe todo de nuestra vida. Es más, podemos decir, Él ha dispuesto todo en nuestra vida. Así que cuando nos afanamos, debemos recordar que Dios sabe todo lo que estamos viviendo. Y por último, debemos meditar, mis queridos hermanos, en el cuidado de Dios sobre nuestra alma eterna. El texto dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Si Dios tiene cuidado de aquello que es temporal, fugaz, efímero, ¿cuánto cuidado tendrá de nosotros y de nuestra alma eterna? Dios hace por ti más que aquello que hace por las flores, que aquello que hace por los mares, por las aves. Dios te ha hecho mucho bien, mucho más bien que a la naturaleza, que al mundo irracional. Dios te ha dado a su Hijo, Dios te ha salvado, Dios te guarda para una eternidad a su lado. Dios hace que todo obre para bien de tu alma. Dios hace que en tu vida sea formada la imagen de Cristo aún en medio del dolor. Así que, mi querido hermano, ¿cómo vamos a erradicar el afán? Considerando primero que el afán no es otra cosa que una señal de poca fe. Que el afán es propio del incrédulo, así que nos estaríamos conduciendo como uno de ellos, meditando en el cuidado de Dios de lo temporal, recordando que Dios sabe lo que
nosotros necesitamos y lo que estamos viviendo y meditar en el cuidado eterno de Dios sobre nuestra alma. El Señor nos ayude entonces, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, una vez más, agradecidos por tu palabra, Señor, nos acercamos a ti, alabándote, oh Dios, y expresando nuestra total gratitud por tratar, Señor, con esto que abunda el día de hoy en medio de nosotros, en medio de esta sociedad, y que muchas veces ha crecido tanto en nuestro corazón e incluso ha logrado apagar aquellas promesas de Cristo que están registradas en tu palabra, oh Dios. Señor, ayúdanos a caminar con fe, a recordar, oh Dios, que todas las cosas que vienen a nuestra vida obran para bien, a no dudar de tu cuidado, Señor, aun cuando en la barca de nuestra vida solo haya tormentas. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a recordar que tú estás al cuidado de nuestra alma, de nuestra eternidad, y nada, absolutamente nada podrá arrancarnos de tu mano. Señor, ayúdanos a recordar todo esto para que vivamos agradecidos y confiados, Señor, porque tú velas por nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y oramos por cada hermano que está escuchando, Señor, este audio, que pudiera hoy estar viviendo un terrible momento de angustia, de desesperación. Señor, que tu palabra pueda traer paz a la mente angustiada, que pueda calmar, Señor, ese corazón atribulado, que cada hijo tuyo pueda recordar esta verdad en la que hemos meditado, Dios. Cuida de tus hijos, aquellos que has comprado. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu gran misericordia y bondad, por ser bueno con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén.